Video 2. Ciencias de la Salud 2. Bloque 2. Aplicaciones básicas de la farmacología. Encuadre. Sexto semestre. Periodo 2020A. Periodo parcial segundo. Conocimientos a ver en este bloque: farmacología, farmacocinética, farmacodinamia, vías de administración de medicamentos, clasificación de los medicamentos. Encuadre y aprendizajes esperados. Modifica de forma reflexiva los conceptos de farmacología, farmacocinética y farmacodinamia, reconociendo sus funciones con el fin de promover una conciencia sobre el seguimiento de las prescripciones médicas en su vida cotidiana. Ejemplifica los efectos a corto, mediano y largo plazo que generan los fármacos a través de su clasificación, favoreciendo la sensibilización de la no automedicación y promoviendo el uso responsable de los medicamentos en su comunidad. Evaluación para el parcial. Tríptico farmacocinética, que es de manera individual con un valor del 10%. Infografía de la farmacodinamia, individual con otro valor del 10%. Y un fichero de clasificación de los medicamentos que se realizará también individual con un valor del 10%. Esto dándonos el total del 30% del porcentaje de este segundo parcial. Todas las actividades realizadas, dejadas en los videos, serán entregadas a los docentes al regreso a clase. Un propósito del bloque. Relaciona los procesos metabólicos del cuerpo humano con el mecanismo de acción de los fármacos para valorar la importancia del manejo adecuado de los medicamentos y así promover la no automedicación, contribuyendo a la concientización de la población. A continuación, daremos un pequeño repaso de lo visto en el video anterior. En el video 1 vimos que la farmacocinética se puede definir como el efecto que el organismo tiene sobre el medicamento y se puede resumir en la siguiente mnemotecnia: LATME, L de liberación del medicamento, A de absorción del medicamento, D de distribución del medicamento, M del metabolismo del medicamento y E de excreción del medicamento. Y farmacodinamia es el efecto que tiene el medicamento sobre el organismo y puede ser a nivel celular, a nivel molecular o en el vivo. Y estos efectos pueden ser de los siguientes: efectos primarios del medicamento, efectos secundarios del medicamento, efectos tóxicos, efecto placebo y efecto adverso del medicamento. Para resumir, tenemos que farmacocinética viene de cinética, movimiento, y va a tratar del movimiento del fármaco dentro del organismo. Y farmacodinamia, dinamia de la potencia, poder del fármaco para actuar en el organismo. Comencemos con la farmacodinamia. La farmacodinamia es el estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos y los mecanismos de acción de los fármacos. Los efectos de todos los fármacos son consecuencias de su interacción con el organismo. Esta interacción modifica la función del organismo e inician los cambios bioquímicos y fisiológicos. La farmacodinamia es la que quizá más se acerque a la ciencia básica de la medicina. La mayoría de los fármacos producen efectos al combinarse con receptores biológicos. La definición de un receptor es el sitio de unión de un fármaco desde el cual ejerce su acción selectiva. De acuerdo con la forma de unirse con los receptores, los fármacos se clasifican en agonistas y antagonistas. Un agonista es aquella droga que es capaz de unirse a un receptor y provocar una respuesta en la célula. Un antagonista también se une a un receptor, no solo no lo activa, sino en realidad bloquea su activación por los agonistas. Existen dos tipos de agonistas: total o completo y parcial. Se denomina agonista total o completo a aquella droga que es capaz de generar una respuesta en la célula, mientras que un agonista parcial activa el receptor,
pero no causa tanto efecto fisiológico como un agonista completo. Los receptores en el cuerpo humano funcionan al ser estimulados o inhibidos por agonistas o antagonistas naturales. Los receptores están situados en la superficie de la célula, por lo general de la membrana, y también a veces en el interior de la célula en el citosol. Los receptores son estructuras macromoleculares, principalmente proteínas. Diversos datos experimentales han permitido establecer la teoría del receptor, que ha pasado a constituir un hecho fundamental en farmacología. Los dos motivos más importantes para postular la hipótesis del receptor provienen de estudios cuantitativos de efectos de medicamentos y su inhibición empleando antagonistas. Ahora veremos la clasificación de los receptores. Dado que los receptores son proteínas, es factible clasificarlos en 5 grandes grupos: proteínas reguladoras, proteínas estructurales, proteínas que intervienen en procesos de transporte, ácidos nucleicos y las enzimas de vías metabólicas. Las uniones químicas que se forman entre molécula de fármaco y un receptor son por lo general reversibles. La facilidad con la cual interactúan el fármaco y el receptor está influida por el grado de complementariedad de sus respectivas estructuras tridimensionales. Los fármacos se unen a los receptores mediante dos tipos de unión: unión covalente y unión no covalente. La unión covalente es cuando dos átomos comparten electrones de valencia. Se dice que existe una unión covalente. Las uniones covalentes por lo general son irreversibles, con la temperatura corporal en ausencia de un catalizador. Sin embargo, la formación de uniones covalentes entre un fármaco y su receptor es relativamente poco común en farmacología. Unión no covalente. En ausencia de uniones covalentes, se produce una interacción reversible entre los fármacos y los receptores. Estas uniones químicas reversibles son de diversos tipos y sería de esperar que más de un tipo actúe al mismo tiempo. En general, la contribución precisa de cada tipo de unión no se conoce. Los principales tipos de unión no covalentes que existen son la unión iónica, la unión de hidrógeno y la unión de Van der Waals. La unión iónica. Los iones son entidades químicas que transportan una carga neta negativa o positiva. La acetilcolina proporciona un ejemplo fisiológicamente significativo. En forma permanente transporta una carga positiva en virtud de su grupo de amonio de cuaternario. Cualquier modelo de interacción entre la acetilcolina y sus receptores debe incluir uniones iónicas. Si bien, como la acetilcolina, algunos medicamentos están permanentemente cargados, muchos más son ácidos y de bases débiles, que se ionizan en los líquidos biológicos. La unión de hidrógeno. La unión de hidrógeno se origina entre átomos de hidrógeno covalentemente unidos con átomos altamente electronegativos, como el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. Unión de Van der Waals. La unión de Van der Waals se debe a la interacción mutua de los electrones y los núcleos de moléculas adyacentes. La fuerza de atracción depende en una forma de la distancia entre las moléculas. La unión de Van der Waals puede operar a distancias en que hay poco o ningún intercambio y está asociado con energías menores. Es la existencia de fuerzas débiles de atracción y repulsión entre las moléculas. Mecanismo de acción de los fármacos. Es el conjunto de procesos que se producen en las células debido a las acciones de los fármacos sobre el organismo. Los fármacos tienen dos efectos fundamentales sobre el organismo: estimular o inhibir un proceso fisiológico. Los fármacos no producen nuevas funciones que el organismo no posee. Las interacciones medicamentosas es cuando se administra más de un fármaco en un mismo paciente.
Las reacciones pueden ser completamente independientes unas de otras muchas veces. Sin embargo, muchas veces hay un efecto combinado, el cual puede ser mayor que el que podría obtenerse con un medicamento solo. O bien, un medicamento puede tener menor efecto que si se administra solo, cuando se administran combinados. Este aspecto nos hace referir a los términos de sinergismo y antagonismo. El sinergismo es el aumento de la acción farmacológica de una droga por el empleo de otra. Esto sucede cuando se trata de dos fármacos de acción similar. El sinergismo de suma es cuando la respuesta farmacológica obtenida por la acción combinada de dos medicamentos es igual a la suma de sus efectos individuales. Sinergismo de potenciación es cuando dos fármacos son administrados de manera simultánea y la respuesta obtenida es mayor que la correspondiente a la suma de sus acciones individuales. Un ejemplo lo conforman el trimethoprim y el sulfamethoxazol, pues la acción antibacteriana de ambos fármacos administrados de manera conjunta es mayor que la suma de las acciones de los fármacos por separado. Antagonismo es la disminución o anulación de la acción farmacológica de un medicamento por la acción de otro. Los ejemplos incluyen la histamina, que produce contracción de los bronquios, cuyo efecto es disminuido o suprimido por la adrenalina, que dilata los bronquios. Antagonismo competitivo. Este se produce cuando una sustancia de estructura química semejante a otro fármaco se fija en los receptores de aquella e impide que el fármaco se fije en estos receptores. Un ejemplo de este tipo lo constituye la acetilcolina, que produce contracción muscular, y la atropina, que es un agente bloqueante. Antagonismo no competitivo. Ocurre cuando dos fármacos de estructura química diferente ocupan dos clases distintas de receptores y dan lugar a efectos opuestos que se anulan mutuamente. Un ejemplo de ellos es la histamina, misma que actúa sobre el receptor H1, y la adrenalina, que actúa sobre los receptores adrenérgicos beta. Antídoto. Es una sustancia que es capaz de impedir o inhibir la acción de un tóxico. Existen dos tipos, químico y farmacológico. Antídoto químico. Es cuando dos drogas se unen en el organismo para convertirse en un compuesto inactivo, con los que se anula la acción farmacológica y tóxica permanente. Antídoto farmacológico. Es la capacidad que tiene una sustancia para producir una acción farmacológica opuesta a la que produce un veneno, pero sin actuar de manera directa sobre el mismo. Se refiere a los casos de antagonismo competitivo y no competitivo. La respuesta a dosis diversas puede depender en gran parte de características especiales del metabolismo medicamentoso, como acumulación y tolerancia. Acumulación: cuando se administra un medicamento con intervalos tales que el cuerpo no puede eliminar una dosis antes de inyectar la otra, se produce acumulación. Esto se observa en particular con medicamentos que tienen una semidesintegración prolongada en el cuerpo. Tolerancia: es una resistencia exagerada del individuo de carácter duradero para responder a la dosis ordinaria de una droga. Hay diversos tipos, de especie, congénita, adquirida y cruzada. La tolerancia se puede producir por absorción deficiente del fármaco en el tracto digestivo, ya que el fármaco no penetra en el organismo y no alcanza las células donde debe actuar. Por excreción rápida del fármaco, o sea, la eliminación rápida va a impedir alcanzar una concentración efectiva a nivel de los tejidos. Por la rápida inactivación metabólica del fármaco en el organismo, las células de los tejidos son las que metabolizan el fármaco. Por tolerancia celular, la cual consiste en una adaptación de las células del organismo del fármaco. Es así como existen personas que por consumo repetido de morfina desarrollan tolerancia y reciben altas dosis sin que experimenten intoxicación alguna. La intolerancia o hipersensibilidad.
Consiste en una respuesta muy exagerada de un individuo a la dosis ordinaria de un medicamento. Así, por ejemplo, tras administrar succinilcolina, que es una droga bloqueante neuromuscular para provocar relajación muscular durante la anestesia general, quizá en algunos individuos se produzca parálisis de los músculos respiratorios. La taquifilaxia es la respuesta cada vez menos intensa hasta llegar a no producir ninguna acción farmacológica. Los ejemplos incluyen los anestésicos locales y la vasopresina. Las principales características de los fármacos de acuerdo con las interacciones fármaco-receptor son afinidad, potencia, eficacia y actividad intrínseca. Afinidad. Definimos la afinidad como la medida de probabilidad de que una molécula de un fármaco interactúe con su receptor para formar el complejo fármaco-receptor. Tomamos como ejemplo dos fármacos que poseen actividades contráctiles semejantes, la acetilcolina y la propionilcolina. Ambas tienen la capacidad de producir el mismo efecto. Sin embargo, se necesita de una mayor concentración de la propionilcolina para producir el mismo efecto que la acetilcolina, la cual tiene la capacidad de ocupar más receptores que la propionilcolina, cuando ambas drogas están presentes en idénticas concentraciones. En este caso, deducimos que la acetilcolina posee mayor afinidad por los receptores que la propionilcolina. Potencia. La potencia consiste en la medida de la cantidad relativa de un fármaco que se necesita para producir un efecto terapéutico deseado. Es decir, en cuanto más baja sea la dosis necesaria para producir un efecto, mayor será la potencia del medicamento. Un ejemplo de este tipo la tienen dos analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que son el naproxeno y la aspirina. Ambos tienen la capacidad de disminuir la inflamación. Sin embargo, se necesita de una mayor dosis de aspirina para producir el mismo efecto a una dosis baja del naproxeno. En este caso deducimos que el naproxeno es más potente que la aspirina. Eficacia. La eficacia se refiere a la capacidad de un fármaco para producir un efecto terapéutico deseado. La famotidina y la ranitidina son eficaces para el tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica, porque ambas producen el efecto terapéutico máximo. Vamos a hacer una breve pausa para explicar su actividad 2, que es la infografía de farmacodinamia con un valor del 10%. Esta infografía, cartel u organizador gráfico, como ustedes gusten, va a ser sobre la interacción con alimentos y la toxicidad de los medicamentos. Como ya se explicó en el video de manera breve la interacción medicamentosa, únicamente se van a enfocar sobre la interacción con alimentos y la toxicidad. A continuación veremos la clasificación de los medicamentos. Tenemos que los medicamentos se van a clasificar en AINES, que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, antipiréticos, antihistamínicos, antiparasitarios y los antibióticos. Los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos son sustancias heterogéneas que no siempre se relacionan de manera química. Se caracterizan por compartir en diversos grados propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. Son muy utilizados en diferentes situaciones clínicas, de tal forma que en dosis pautas cortas son analgésicos efectivos en el tratamiento del dolor leve moderado de origen somático, en el dolor posoperatorio o en el dolor visceral. A dosis antiinflamatorias mantenidas se usan para el tratamiento sintomático del dolor e inflamación en enfermedades reumáticas. Tenemos que los analgésicos antipiréticos, también conocidos como antitérmicos o antifebriles, constituyen un grupo de medicamentos que tienen acción potente sobre la fiebre y el dolor y mínima sobre la inflamación.
Sus indicaciones terapéuticas son la fiebre alta y el dolor intenso. Los medicamentos más usados dentro de este grupo son el acetaminofén, el metamizol, el clonidinato de lisina, el diclofenaco, el ketorolaco y la nimesulida. Los fármacos antihistamínicos son un tipo de medicamentos que bloquean la acción de la histamina, que es una sustancia que puede causar fiebre, picazón, estornudos, mucosidad nasal y lagrimeo, por lo que los antihistamínicos se utilizan para prevenir la fiebre y para el tratamiento de alergias, tos y resfriados. Los antihistamínicos han sido clasificados de manera clínica en forma general de acuerdo con la capacidad depresora del sistema nervioso central en antihistamínicos clásicos o de primera generación, donde vamos a encontrar la clorfeniramina y la difenhidramina, y en antihistamínicos no sedantes o de segunda generación, como son la loratadina, la desloratadina y la epinastina. Los antihistamínicos de segunda generación muestran un perfil de seguridad mejor que los de primera, ya que ofrecen al paciente un buen estado de alerta y concentración en sus tareas cotidianas. Esto es debido a su escasa capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica y ausencia de otros anticolinérgicos. Los fármacos antiparasitarios son los medicamentos antiinfecciosos usados en humanos y animales para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias, parásitos e incluso para el tratamiento de algunas formas de cáncer se han llegado a utilizar. Ejemplo de estos medicamentos son el albendazol y la cloroquina. Ahora veremos la clasificación de los antibióticos. Tenemos que los antibióticos se van a clasificar en aminoglucósidos, penicilinas, cefalosporinas, quinolonas, tetraciclinas y sulfonamidas. Y aunque los antibióticos están constituidos por clases muy diversas de compuestos, a menudo se clasifican en diferentes grupos. Otro tipo de clasificación de los antibióticos va a ser por el efecto de su acción, por su espectro de actividad, por su estructura química y según su mecanismo de acción. Los antibióticos se clasifican según el efecto de su acción sobre las bacterias en bacteriostáticos y bactericidas, lo cual depende de si la acción consiste en inhibir el crecimiento o lisar las bacterias respectivamente. Esta clasificación es relativa, ya que en muchos antibióticos el efecto bactericida depende de la concentración, es decir, niveles bajos del antibacteriano. Pueden comportarse como bacteriostáticos, mientras que cantidades elevadas conllevan a la muerte del microorganismo. La acción de un antibiótico se mide en términos de espectro bacteriano en amplio, medio y corto. Algunos antibióticos como las tetraciclinas y el cloranfenicol actúan en múltiples sectores y por eso se les adjudica el nombre de amplio espectro. Otros antibióticos como la penicilina, que actúa en un sector restringido, ya sea cocos gram negativos y gram positivos, espiroquetas y bacterias gram positivas, por esta razón se le denomina de medio espectro. Hay otros antibióticos con acción limitada, por ejemplo la dicloxacilina, que actúa contra el estafilococo epidermidis sensibles, por lo que se les considera de corto espectro. La clasificación, su estructura química, se fundamenta en la similitud química de algunos antibióticos según los núcleos base de sus estructuras, los cuales les confieren cierta semejanza en sus propiedades físico-químicas y farmacológicas, en dependencia también de las adiciones de grupos químicos que posean en dichos núcleos base. La clasificación según su mecanismo de acción. Desde este punto de vista, se clasifican los antibióticos en 5 grandes grupos. Primero, fármacos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana y afectan la formación del polimero peptidoglucano que conforma la estructura de la pared bacteriana, entre los cuales se encuentran las penicilinas y las cefalosporinas. Segundo, medicamentos que inhiben la síntesis de proteínas a nivel ribosomal, entre los cuales se encuentran los que actúan sobre la unidad 30S, que son los aminoglucósidos y las tetraciclinas, y los que trabajan sobre la subunidad 50S, que son los macrólidos y el cloranfenicol.
Tercero, agentes que afectan el metabolismo de los ácidos nucleicos, que son las quinolonas y las rifamicinas. Antimetabolitos que antagonizan los pasos metabólicos en la síntesis de ácido fólico, como serían las sulfonamidas y el trimethoprim. Y por último, sustancias que actúan en forma directa sobre la membrana celular del microorganismo, la nistatina y la anfotericina B, que se unen a los esteroles de la pared celular. Habiendo explicado brevemente la clasificación de los medicamentos, ahora vamos a proceder con su actividad número 3, que es el fichero de medicamentos, que tiene un valor del 10%. Aquí les voy a explicar cómo vamos a realizar esta actividad. En el caso de la clasificación de los medicamentos de los AINES, antipiréticos, antihistamínicos y antiparasitarios, lo que deben de llevar es, en cada fichero de cada tipo de medicamento, van a buscar o investigar los dos medicamentos los más comunes de cualquier AINE, antipirético o antihistamínico. La ficha de cada medicamento debe de llevar qué son, para qué sirven, su farmacocinética, su farmacodinamia, la indicación en la que se debe de aplicar dicho medicamento, dosis y la contraindicación, ¿no? Un ejemplo de esto sería en el ibuprofeno, pues se va a poner ibuprofeno, ¿qué es? Pues es un analgésico antiinflamatorio no esteroideo. ¿Para qué sirve? Pues sirve como analgésico, como antiinflamatorio y como antipirético. Su farmacocinética y su farmacodinamia no se estresen mucho. Una explicación breve que por lo regular lo van a encontrar en los libros de un renglón, 2 renglones, en qué consiste la farmacocinética del ibuprofeno. Me lo ponen ahí, por favor, también. La indicación, en qué casos es indicado el ibuprofeno, un paciente con temperatura, su dosis y en qué casos está contraindicado administrarlo. Y los antibióticos los vamos a hacer aparte. Recuerden muy bien, como les comenté anteriormente, los antibióticos se van a clasificar en aminoglucósidos, penicilinas, cefalosporinas, quinolonas, tetraciclinas y sulfonamidas. En este caso, de cada uno necesito que me pongan qué son, para qué se usan y cuáles son los más comunes de cada uno. En el caso de los antibióticos también vamos a usar contraindicaciones. En el caso de las cefalosporinas me tienen que marcar cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Como mencioné anteriormente, me van a poner cefalosporinas, qué son, para qué sirven, cuáles son las más comunes, y de cada generación me van a mencionar 2 nada más. Y aquí un dato que ese sí quiero que me lo pongan, pongan mucha atención, por favor, no se vayan a confundir. En el caso de los medicamentos antiparasitarios, uno que todos me van a buscar, el otro va a ser opcional, el que ustedes quieran, pero uno que me interesa que busquen todos, para qué es, qué sirve, sus efectos, es la cloroquina. ¿Por qué? Bueno, pues con esta contingencia del coronavirus, no sé si algunos ya estén enterados, ya les llegó la noticia, la FDA, que es la organización en Estados Unidos que aprueba el uso de medicamentos o drogas en pacientes, ya autorizó el uso de la cloroquina para el tratamiento del coronavirus, que es ahorita la pandemia que todos estamos viviendo. Entonces, ese medicamento, muy importante, no se les olvide, entra dentro de los antiparasitarios. Búsquenlo, investiguen, no olviden qué es lo que tienen que llevar. Tienen que llevar para qué sirven, qué son, su farmacocinética, su farmacodinamia, indicación, dosis y contraindicación. Lo repito otra vez, en el caso de AINES, antipiréticos, antihistamínicos y antiparasitarios, tienen que llevar qué son, para qué sirven, su farmacocinética, su farmacodinamia, indicación, dosis y contraindicación. Y van a investigar 2 fármacos de cada tipo
de medicamento que mencionamos. En el caso de los antibióticos, únicamente se van a poner qué son, para qué sirven y el uso y los más comunes, y ahí me van a mencionar dos. Esto lo hago porque los antibióticos pues son muchos, es muy extenso y bueno, tampoco se trata de hacer algo cansado, tedioso para ustedes. Bueno, recuerden hacer su fichero, algo sencillo con la farmacocinética y la farmacodinamia. Les recuerdo, no se compliquen, algo sencillo de 1 o 2 renglones que si lo encuentran, me lo ponen. Y todas estas 3 actividades, acuérdense, el fichero, su infografía de farmacodinamia y el de farmacocinética van a formar el 30% para que va a ser la evaluación de este parcial. Y con esto concluimos el video 2, bloque 2 de Ciencias de la Salud 2.